¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal, sin nada más que decir. Disfruten del video. Empieza. Capítulo 15. El sol de la mañana arrojaba un cálido resplandor a través de las ventanas de la casa de Shino Aburame cuando despertó en el cuerpo de su clon. Estiró los brazos, se levantó de la cama y continuó con su rutina habitual, preparándose para el día que le esperaba. No sabía que este día sería diferente a cualquier otro, ya que dentro de las paredes de su casa se estaba gestando una tormenta. Mientras Shino se dirigía al comedor, encontró a su padre, Shibi Aburame, esperándolo en la sala de estar. Sus miradas se cruzaron y un pesado silencio se instaló entre ellos. Shino se había acostumbrado a estos encuentros, pues sabía muy bien que su padre tenía algo importante que discutir. Con un asentimiento, Shibi le hizo un gesto a Shino para que se uniera a él, y tomaron sus lugares, enfrentándose una vez más. Shibi se aclaró la garganta y comenzó, con una mezcla de preocupación e inquietud en su voz. Shino, ¿has oído hablar de las acusaciones contra nuestro clan por el robo de los cadáveres? La expresión de Shino permaneció impasible, pero su mente estaba llena de información que no se atrevía a revelar. Respondió con calma. No me han informado oficialmente, pero he escuchado rumores a través de mis propios medios. Shibi asintió, entendiendo las palabras no dichas de su hijo. El peso de la reputación de su clan flotaba en el aire. Sé que no podemos ser nosotros, continuó Shino. Y los altos mandos de la aldea nunca permitirían que semejante mancha en nuestro nombre pasara desapercibida. Entonces, ¿qué dijeron, padre? Los ojos de Shibi reflejaban acuerdo, pero sus palabras revelaban la dura realidad de su mundo. En política, hijo mío, la verdad no siempre es la fuerza motriz. Hay maquinaciones en juego que van más allá de lo que es correcto o incorrecto. Entre padre e hijo transcurrió un momento de silencio, el peso de su conocimiento compartido los oprimía. Luego, con un tono mesurado, Shibi continuó, revelando una revelación que le provocó escalofríos en la espalda a Shino. Ese se ha acercado a mí, Shino. Exige que más miembros del clan Aburame se unan a Root, prometiendo ayuda para encontrar pruebas que demuestren nuestra inocencia. Shino entrecerró los ojos mientras su mente reconstruía la retorcida red que se había tejido. Una estratagema inteligente, comentó con amargura. Como rechace su oferta, esta es su manera de obligarnos a actuar, de disgustarnos y crear una grieta en nuestras filas. Shino ya podía imaginar la insatisfacción de los miembros del clan cuando se enteraran de que se ven obligados a unirse a Root debido a la negativa del heredero del clan Aburame. Un método sucio pero efectivo para dividir los corazones de los miembros del clan. Shibi escuchó, su mirada llena de aprobación y de la actitud protectora de un padre. Eligió sus palabras con cuidado antes de responder. Me alegra que puedas ver esto, Shino. Mi visión no estaba equivocada y creo que crecerás hasta convertirte en un heredero competente. Así que te imploro, hijo mío, que no caigas en las garras de ese hombre por culpa. Eres el heredero legítimo y mereces protección. Además, tu madre nunca estaría de acuerdo con una elección así. Shino arqueó una ceja con curiosidad, un pensamiento fugaz le recordó a su madre olvidada. En la historia de su vida, parecía que ella era un personaje que nunca se mencionaba, envuelto en misterio. Su curiosidad despertó su curiosidad y preguntó por ella, con una voz llena de genuina intriga. En su mente persistían vagos recuerdos de su presencia, pero ella siempre se había sentido ausente. ¿Dónde está mamá? Preguntó, con la esperanza de desentrañar el misterio detrás de su baja presencia. La mirada de Shibi se clavó en la de Shino, sus ojos albergaban secretos que aún no habían sido revelados. Ella siempre ha estado aquí, hijo mío, respondió crípticamente, dejando a Shino un poco perplejo. Las respuestas parecían estar fuera de su alcance, burlándose de él desde las sombras. Al percibir su confusión, Shibi le aconsejó que no se detuviera en eso. Shino, la verdad se revelará a su debido tiempo. Solo debes saber que si tu madre no está de acuerdo con una decisión, será imposible para mí estar de acuerdo también, enfatizó Shibi con un tono firme. Una sonrisa juguetona curvó los labios de Shino mientras bromeaba. Entonces, padre, ¿eres realmente tan obediente cuando te enfrentas a la voluntad de madre? El silencio de Shibi flotaba en el aire, preñado de recuerdos no expresados y emociones inexploradas. Después de un momento, respondió con un aire de misterio. Con el tiempo, hijo mío, lo entenderás. Shibi cambió rápidamente de tema y volvió a dirigir la conversación hacia Root. Shino, lo mejor para ti es que te embarques en una misión como un respiro temporal de los vientos arremolinados de la incertidumbre. Me han llegado noticias de tu reciente fracaso en la misión, pero no te desanimes, Shino.
Aunque tu propia fuerza se ha visto eclipsada por la imprudencia de tu compañero de equipo, este también es un proceso de temple. Con el tiempo, saldrás de tu capullo y brillarás como un verdadero Aburame. Sí, padre. A los Aburame seguro les gusta brillar pasando desapercibidos, bromeó Shino en broma. El padre y el hijo se miraron en silencio con sonrisas alegres. No te preocupes, padre, pronto iré a solicitarle a Kurenai Sensei otra misión. Cuando Shino hizo la promesa, hizo una nota mental en el sistema, informando a Karina que se pusiera en contacto con Kurenai. El camino a seguir se volvió más claro, y cada paso lo acercaba más a la táctica firme que buscaba. Ya que hay una tormenta aquí, salgamos. Rápido y eficiente. El gesto de aprobación de Shibi fue una señal de tranquilidad, el apoyo silencioso de un padre. Shino, no te cargues con los asuntos del clan. Padre está aquí, y debes saber que Konoha no cortaría uno de sus propios miembros por unos rumores. El disgusto del clan sería un obstáculo temporal. Mientras tengas suficiente fuerza e intelecto, la posición de líder del clan será estable en tus manos, Shino. Sus palabras pintaron un futuro en el que Shino sostenía el clan en la palma de su mano. Agradecido por la guía de su padre, Shino asintió con seriedad. Trabajaré duro, afirmó, recibiendo una palmadita tranquilizadora en el hombro de Shibi. Cuando su padre se levantó para irse, un destello de memoria pareció resurgir, una chispa en los ojos de Shibi como si hubiera recibido un recordatorio de alguien. Tomó un pergamino y se lo empujó a Shino. Este pergamino contiene una técnica de genjutsu que tu madre había adquirido durante una de sus misiones. Es un regalo para tu maestra, una muestra de gratitud por su propio regalo para ti. Aceptando el pergamino con una sonrisa maliciosa, Shino expresó su gratitud. Dile a mamá que gracias de mi parte. Shibi hizo una pausa por un momento antes de decir, ella ya lo sabe. En el fondo, una sensación de satisfacción floreció al saber que había recibido una oferta de compre uno y llévese otro gratis, aunque una vaga inquietud persistía en su mente. Sentía que algo no cuadraba, que una pieza del rompecabezas estaba fuera de lugar, pero no lograba comprenderlo. Sin embargo, ese pensamiento se evaporó cuando vio a su padre salir de la casa. La atención de su clon ahora estaba completamente centrada en el contenido del pergamino. La necesidad de registrar sus secretos creció, un nuevo récord en la creciente base de datos de Genjutsu de Shino. Mientras tanto, la conciencia de Shino regresó a su cuerpo principal, ubicado dentro de los confines de su base oculta. Se vio inmerso en un laberinto de cálculos y experimentos intrincados, guiado por la base de datos del sistema creada por Karina. El poder computacional zumbaba, sus recursos dedicados a descifrar la nueva técnica del dios del trueno y generar posibles variantes funcionales. La fórmula del pergamino, aunque estaba presente, era simplemente un plano vago, que requería más investigación para liberar su verdadero poder. Y había otra razón para tener precaución. Usar esa fórmula podría exponer inadvertidamente su ubicación a otros que poseyeran el mismo conocimiento. Shino definitivamente no quería que los Hokages revividos se teletransportaran a su base secreta. Junto a Shino, los clones de sombra de Karina zumbaban con actividad, absortos en sus propios estudios de la técnica del dios del trueno, inscribiendo los planos generados por el sistema en la realidad. Técnica de clon de sombra. La habilidad de rango B largamente esperada, finalmente puesta en uso. La tentadora posibilidad de usar esta técnica antes había permanecido al alcance de Shino, pero decidió no aprovecharla prematuramente, ya que poseía su propio grupo de clones de insectos, cuya utilización había demostrado ser sencilla para su cuerpo principal, sin los efectos negativos, lo que hacía que la búsqueda de un método alternativo fuera menos urgente. Por otro lado, la conveniencia de la técnica del clon de sombra era una perspectiva confirmada, pero debajo de su superficie yacía el peligro inherente que siempre había susurrado su advertencia premonitoria. Al aprovechar la técnica del clon de sombra, Karina y Shino obtuvieron la capacidad de invocar un par de clones adicionales, con su chakra dividido hábilmente, lo que les permitió aumentar temporalmente su destreza cognitiva sin ejercer un impacto significativo en sus reservas espirituales. Sin embargo, oculto dentro de este formidable poder había un profundo compromiso, similar a una deuda tomada del futuro. El costo y las consecuencias perjudiciales experimentadas por los clones finalmente se transferirían al cuerpo principal, abarcando toda la angustia del clon de sombra, atormentando implacablemente la psique del cuerpo principal.
Debido a este riesgo, Shino se vio restringido de desplegar los clones de sombra en el reino ninja, ya que la esencia misma de estos duplicados etéreos los convertía en objetivos vulnerables, susceptibles a la manipulación por parte de sus adversarios interesados en explotar su existencia para localizar o impactar su cuerpo principal. De hecho, el clon de sombra poseía la habilidad de disiparse con relativa facilidad, pero resultó inadecuado contra habilidades instantáneas que podían atraparlo con precisión repentina, ya sea el insidioso Genjutsu de Itachi o el peligroso Kotoamatsukami robado de cierto anciano astuto. Naturalmente, Shino no puede esperar la disipación inmediata del clon de sombra al sucumbir al Genjutsu, porque si un estado tan débil fuera la verdadera naturaleza del clon de sombra, entonces desplegar el clon sería completamente inútil desde el principio, completamente reemplazable por sus clones de insectos pseudo-inmortales. En medio del atractivo que el anime había tejido alrededor de la técnica del clon de sombra, las verdades ocultas de su realidad revelaron una balanza inclinada fuertemente a favor de las repercusiones adversas, lo que llevó a Shino a considerar a sus clones de insectos como la alternativa superior. Sus ventajas superaban el precario equilibrio de beneficios ofrecidos por sus versátiles contrapartes. No solo eso, Shino se topó con una verdad desconcertante. Los clones de sombra existían como excepciones distintas fuera de su extensa red y sistema Zerg. Estaban separados del dominio de su sistema, carecían de acceso a la vasta base de datos del sistema y carecían de conocimiento integral sobre el sistema y sus recuerdos de otro mundo, confinados únicamente a ejecutar técnicas ninja dominadas y almacenadas dentro de las memorias de su cuerpo principal en este mundo. ¿Qué significa esto? Fue una revelación inquietante, ya que significaba que eran entidades independientes, elusivas y que estaban más allá del ámbito de su control absoluto. Atrapado en la red de intriga tejida por este extraño suceso, la mente de Shino estaba repleta de contemplación, su cautela hacia la técnica del clon de sombra se intensificaba con cada pensamiento que pasaba. ¿Era el clon realmente un fragmento de su propia conciencia, o más bien un facsímil ilusorio creado por las maquinaciones misteriosas de una entidad desconocida? ¿Y por qué el núcleo mismo de su sistema contenía un filtro específico para la existencia del clon de la sombra, que ocultaba una verdad más profunda que esperaba ser desvelada? Desafortunadamente, en ese momento, Shino se encontró incapaz de deducir la verdad que acechaba bajo la superficie, envuelta en velos de incertidumbre. Sin embargo, una consecuencia fortuita surgió de la limitada comprensión del clon de sombra del funcionamiento interno de su sistema, ofreciendo a Shino una red de seguridad tenue en forma de su ignorancia, mitigando los riesgos inherentes de emplear a los clones de sombra como reservorios adicionales de destreza intelectual, cerebros adicionales con el propósito de perfeccionar técnicas. Tal vez, si sus clones de insectos hubieran tenido la capacidad de cumplir la tarea en cuestión, Shino habría evitado la utilización de clones de sombra, agobiados como estaban por los efectos persistentes de sus esfuerzos. Por desgracia, los límites de sus clones de insectos quedaron al descubierto, ya que cuando se enfrentó a las demandas del ninjutsu de rango S, su ayuda resultó esquiva, dejándolo con una dependencia inquietante de la precaria alternativa que presentaban los clones de sombra. Así, los clones de sombra se encontraron relegados al papel de muñecos de práctica, sujetos a la intrincada inscripción de fórmulas técnicas, y peones prescindibles, sirviendo como vanguardia para probar los traicioneros reinos de nuevas y peligrosas iteraciones de la técnica del dios del trueno, un territorio experimental que Shino consideró demasiado peligroso para que sus cuerpos principales se aventuraran, lo que provocó este despliegue calculado de sus contrapartes ilusorias. En verdad, el camino que habían recorrido resultó ser el correcto. Los esfuerzos de los clones de sombras dieron como resultado una serie de objetos dispersos, cada uno adornado con nuevas variaciones de fórmulas, listos para ser sometidos a pruebas rigurosas por parte de otros clones cercanos. Como una línea de montaje meticulosamente orquestada, los clones asumieron el rol de trabajadores diligentes, impulsando el proceso experimental hacia adelante con una determinación inquebrantable. En su búsqueda de maestría, Shino también empleó diferentes cepas de Zergs genéticamente modificados, cada mutación diseñada para mejorar la percepción espacial y el talento. Estas extraordinarias criaturas actuaban como detectores perspicaces, separando rápidamente la pila en fórmulas que presentaban fluctuaciones espaciales al completarse y las que permanecían inertes y sin vida, reduciendo la cantidad de pruebas que los clones tenían que hacer. Eran el software que reducía la carga de trabajo de los trabajadores de la línea de montaje.
Mientras sus clones hacían el trabajo pesado, los cuerpos principales de Shino y Karina practicaban incansablemente los intrincados sellos manuales de la técnica del dios del trueno, intentando teletransportarse a la fórmula técnica original y segura, con la esperanza de sentir cualquier destello de respuesta, cualquier indicio de éxito. Aunque la probabilidad seguía siendo escasa, se tomaron medidas de precaución en forma de biocámaras meticulosamente dispuestas y ubicadas muy cerca, listas para interceptar cualquier posible desintegración de su forma física resultante de las extenuantes sesiones de práctica. Era solo una red de seguridad, diseñada para atrapar pesadillas, similares a las que aparecen durante las apariciones en cierto mundo mágico. Sin embargo, el tiempo parecía burlarse de sus esfuerzos, pues el éxito los eludía. No tenían que preocuparse de que su cuerpo se dividiera porque no hubo ni una sola teletransportación exitosa. Por supuesto, solo había sido un día, e incluso con el formidable poder computacional del sistema, el verdadero talento no podía conjurarse de la noche a la mañana. Su camino hacia el dominio residía únicamente en el ámbito de la diligencia y la determinación inquebrantable, pues no habían sido bendecidos con dones innatos. Pero el tiempo era un bien preciado y se negaban a dejar que se desperdiciara ni un solo momento. Así, dentro de los confines de su campo de entrenamiento, Shino y Karina se sumergieron en un ciclo incesante de práctica de sellos manuales. Sus manos se movían con precisión y sus cuerpos reflejaban el movimiento constante. En esta danza sincronizada, el dios del trueno de Shino esperaba ansiosamente la guía de Karina, listo para ser moldeado por su fórmula técnica única. A medida que aumentaba el número de veces que se frotaba la fórmula técnica, una anticipación eléctrica llenó el aire. Shino podía sentir la tensión que lo rodeaba, un instinto tangible que le susurraba que el éxito llegaría pronto. Su voz, llena de determinación, la instó a acelerar el paso mientras ordenaba: «Karina, sella más rápido». Respondiendo a su demanda, los movimientos de Karina se aceleraron, su velocidad aumentó a la par de la creciente anticipación de Shino. Un temblor recorrió el cuerpo de Shino, como si pudiera sentir la rigidez de la fórmula técnica. Intrincados símbolos y líneas convergían, tejiendo un patrón detallado que contenía la promesa de un poder incalculable. Con un gruñido decidido, Shino declaró: «Dios del trueno volador, aquí viene». En ese momento, una oleada de energía cobró vida. La Karina que estaba frente a Shino, con sus ojos brillando con determinación, desapareció de repente en un destello de brillantez, transfiriéndose una pequeña distancia hacia adelante. La habitación tembló con la intensidad de sus esfuerzos, y un torrente de energía siguió a Karina por el aire, salpicándole la espalda. Ja, ja, los jadeos de agotamiento de Karina resonaron en la habitación, evidencia del agotamiento del chakra que acompañó el lanzamiento exitoso de la técnica del dios del trueno volador por primera vez. La mirada de Shino se detuvo en la espalda brillante de Karina, adornada con una capa de sudor. La admiración se mezcló con la curiosidad mientras observaba las consecuencias de sus esfuerzos combinados. Con una voz llena de asombro, preguntó: «¿Éxito?». Karina se volvió hacia él, sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y fatiga. «Sí, Shino», respondió, su voz tenía una nota de triunfo. «Hemos logrado un éxito inicial con la técnica del dios del trueno volador». Una oleada de orgullo brotó del pecho de Shino, entrelazándose con un profundo sentido de gratitud por la guía de Karina. Habían trabajado juntos, superando sus límites y desafiando los límites de sus propias habilidades. Ahora su talento finalmente había quedado demostrado, pero, naturalmente, el pero tenía que venir, enfriando la euforía de Shino. ¿Pero qué, Karina? Karina jadeó en busca de aire, su voz estaba tensa pero llena de una mezcla de triunfo e incertidumbre. Mientras se daba la vuelta, asintió en respuesta a la pregunta de Shino, sus palabras transmitían tanto afirmación como reserva. La verdadera respuesta es sí y no, logró pronunciar entre suspiros. Sentí la fórmula técnica y ejecuté con éxito el dios del trueno volador, pero debo admitir que no era el objetivo previsto. La ubicación del objetivo previsto estaba al otro lado de la habitación, lejos de mi alcance, pero aquí estoy, solo transfiriendo un par de pasos hacia adelante, muy lejos de mi destino. Además, este éxito fue un accidente afortunado debido a variables ambientales desconocidas, y temo que replicarlo requerirá una amplia recopilación de datos a través de innumerables pruebas. Con un gesto de comprensión, Shino aceptó la realidad de su situación. No tenía esos dedos dorados tan poderosos que hacían un solo clic, así que, como era de esperar, el éxito no iba a llegar tan fácilmente. Pero el primer éxito había sido un rayo de esperanza, una muestra de lo que era posible.
Ahora era su deber aprovechar esa oportunidad, seguir adelante con determinación inquebrantable. Su mirada se fijó en Karina, que yacía en el suelo, su cuerpo recuperándose del esfuerzo. Karina encontró su mirada, con un destello de determinación en sus ojos, su mano extendiéndose para enfocar la atención de Shino en la fórmula de la técnica de trabajo. Ella lo recibió lamiéndose los labios con una tentadora caricia y con una voz llena de convicción. «Querido mío, debemos continuar», dijo, con una nota de firmeza en sus palabras. «Porque después del avance inicial, cada intento posterior será más fácil. Shino, hemos probado el éxito y no debemos desperdiciarlo, querida mía». La mirada de Shino recorrió la encantadora figura que tenía ante él, una fascinación tácita entrelazada con la sutil corriente subyacente de hipocresía que contaminaba sus palabras. «Karina, no pretendemos aprender una técnica del dios del trueno que solo se pueda usar en ciertas situaciones, HMM». Los dedos de Karina se desplegaron delicadamente, su elegante movimiento desplegando las complejidades más profundas de la fórmula técnica que acechaba más allá del velo del secreto. «Mi querida realmente no quiere aprender». Acercándose a Karina, su voz estaba impregnada de una mezcla de autoridad y aliento. Shino ordenó, con una sonrisa juguetona en su rostro, sabiendo que su objetivo coincidía con el suyo. «Entonces, profundicemos en el funcionamiento interno de la fórmula técnica. Pero no desperdicies nuestros esfuerzos». Su búsqueda compartida exigía una dedicación inquebrantable, y Shino estaba decidido a extraer cada gramo de progreso de su sesión de entrenamiento. Karina respondió, sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona. «No te preocupes, Shino», dijo, su voz estaba impregnada de un dejo de picardía. «Me aseguraré de que todo esté meticulosamente limpio después de nuestra práctica de técnica, desechando los marcadores peligrosos y recolectando las sustancias importantes. Naturalmente, Karina no desperdiciará ni un rastro de nuestros esfuerzos». Los labios de Shino se curvaron en una sonrisa sutil, apreciando la atención de Karina a los detalles incluso en medio de la intensidad de su entrenamiento. En su búsqueda de la maestría, se habían convertido en un equipo perfecto, su vínculo forjado a través de experiencias compartidas y una sed mutua de conocimiento. Así, con renovado propósito, retomaron sus posiciones y se adentraron nuevamente en el intrincado mundo de las fórmulas técnicas y los sellos manuales. En medio de la intensidad de su entrenamiento, una interrupción inesperada atravesó el aire. «Ja, ese Shino, está pasando algo interesante». La alerta de Karina llamó la atención de Shino, su atención se desplazó hacia ella mientras ella convocaba una pantalla holográfica ante ellos. «Ah, ¿sí?» Llegaron antes de lo que pensaba. Lejos de donde se encontraban, la Tierra del Fuego se extendía ante Tobei mientras caminaba por un sinuoso camino de tierra que serpenteaba a través del denso bosque. La luz del sol se filtraba a través del follaje, proyectando sombras parpadeantes en el camino bajo sus pies. El silencio flotaba en el aire, roto solo por el susurro de las hojas y el ocasional canto de los pájaros. Con cada paso, Tobei se balanceaba y giraba, su cuerpo se movía al ritmo de sus pensamientos. Sentía una sensación de libertad en ese lugar apartado, lejos de las miradas indiscretas del mundo. Pero entonces, una sensación de hormigueo lo invadió y recorrió sus sentidos como una descarga eléctrica. Sus sentidos arácnidos lo habían alertado de una presencia cercana. Se detuvo en seco y sus ojos recorrieron los alrededores en busca de la fuente de esa perturbación. Momentos después, 3 figuras emergieron de las profundidades del bosque, dirigiéndose hacia Tobei. Vestían túnicas negras adornadas con nubes rojas, un símbolo que enviaba escalofríos por las espaldas incluso de los shinobi más valientes, si no fueran ignorantes del significado detrás de este icónico atuendo. El primero en dar un paso adelante fue el inconfundible hombre tiburón, Kisame, cuya imponente figura proyectaba una larga sombra en el camino. Caminando a su lado estaba el principal contendiente al puesto de mejor hermano, Itachi, cuyos ojos de Sharingan parpadeaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Pero fue el tercer miembro, el que lo bloqueaba por detrás, quien llamó la atención de Tobei. Este hombre era el segundo más alto del grupo, su piel bronceada contrastaba con el atuendo oscuro que lo adornaba. Su largo cabello castaño oscuro caía en cascada por su espalda, parcialmente oculto por una capucha gris que cubría su cabeza. Pero lo más llamativo eran sus ojos, de un tono sobrenatural, con iris verdes, carentes de pupilas y escleróticas de color rojo sangre que parecían atravesar el alma. A pesar de su apariencia poco convencional, exudaba un aire de poder y peligro.
Su complexión musculosa sugería una vida de batallas, mientras que una máscara negra ocultaba la mitad inferior de su rostro, insinuando una identidad oculta. Mientras Tobey movía su cabello con arrogancia y continuaba su baile en el mismo lugar, dirigió sus movimientos hacia cada miembro del trío que se acercaba. Su cintura se empujó hacia adelante de una manera casi burlona, desviando su atención de Kisame a Itachi, y luego, con un hábil aplauso, giró su cuerpo y empujó su cintura hacia el misterioso hombre con los ojos extraños. Kakuzu. Kisame se inclinó hacia Itachi, su voz profunda tenía un dejo de incertidumbre. ¿Es realmente la decisión correcta reclutar a este mocoso? Está más interesado en su baile que en tomarnos en serio. Los ojos de Itachi se crisparon levemente al observar la extravagante exhibición de Tobey. Cada miembro tiene su peculiaridad, Kisame, respondió con voz tranquila y mesurada. Necesitamos individuos con habilidades y perspectivas únicas si queremos lograr nuestras metas. Kakuzu, te lo dejamos a ti. Después de todo, este será tu compañero. Kakuzu estaba detrás de Tobey, un observador silencioso de las payasadas de Tobey. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa y un gruñido bajo escapó de su garganta. No, me temo que tendremos que encontrar otro, porque no sobrevivirá ni un minuto, gruñó, su voz mezclada con una mezcla de diversión y amenaza. El aire a su alrededor pareció oscurecerse mientras contemplaba el destino que le esperaba a Tobey. Tobey, aparentemente ajeno al intercambio de palabras que se estaba produciendo entre los miembros de Akatsuki, continuó con su actuación improvisada. Sus movimientos eran fluidos y precisos, una encarnación de su espíritu despreocupado y su confianza inquebrantable. Pero debajo de esa superficie molesta, el sentido arácnido de Tobey había estado hormigueando de anticipación. En el camino de tierra rodeado por un denso bosque, el aire estaba cargado de tensión mientras dos formidables oponentes se enfrentaban. Kakuzu, aparentemente imperturbable ante la danza significativa de su oponente, se mantuvo de pie con un aire de confianza. Su brazo oculto dentro de sus mangas, separado de su cuerpo, estaba conectado por una masa retorcida de zarcillos grises, listos para atacar en cualquier momento. Frente a él estaba Tobey, el hombre, el mito, el matón. Con un repentino estallido de energía, Kakuzu inició la pelea, desatando su armadura de rencor terrestre sobre Spider-Man. Su brazo, impulsado por los implacables tentáculos, explotó hacia su ágil adversario. Sin embargo, los instintos de Tobey, incrustados en sus genes, le advirtieron del peligro inminente. En una elegante exhibición de acrobacias, esquivó rápidamente el ataque saltando sin esfuerzo en el aire, su traje de araña negro se materializó sobre su cuerpo mientras volteaba por el aire y aterrizaba en su pose característica. Mirando fijamente el largo y tenso manojo de tentáculos grises, Spider-Man bromeó con su ingenio rápido. Buen intento, pero he visto formas más aterradoras de unirse con cuerdas. Con una sonrisa, se preparó para la batalla que se avecinaba contra el formidable Kakuzu. Como un látigo que cruje en el aire, Kakuzu agitó su brazo, la cuerda de tentáculos conectada a él amenazadoramente. Spider-Man, confiando en sus reflejos mejorados, dio la vuelta al ataque mortal, evitando por poco su trayectoria letal. Sin embargo, sus sentidos de peligro se activaron de repente, advirtiéndole de un ataque inminente por detrás. Spider-Man reaccionó rápidamente y apuntó con su mano a un árbol cercano, lanzando una telaraña con precisión. Con un poderoso tirón, se impulsó por el aire, su cuerpo se retorció en el aire como un ágil acróbata y evadió la emboscada sorpresa de Kakuzu. Un brazo que se había envuelto para emboscarlo, bajo el hábil control de los tentáculos flexibles de Kakuzu. Mientras aterrizaba con gracia en el árbol, Spider-Man observó cómo los tentáculos se retraían dentro del cuerpo de Kakuzu y su mano desprendida se volvía a unir sin problemas. Incapaz de resistirse a hacer una broma, Spider-Man comentó: ¿tentáculos? ¿En serio? Debe ser un éxito en la industria del anime. Al observar la intensa batalla desde cerca, Kisame, un shinobi con forma de tiburón, no pudo evitar comentar: el mocoso tiene unos instintos impresionantes. Itachi, su estoico compañero cuyos ojos rojos observaban tranquilamente la batalla, simplemente asintió, reconociendo que tales instintos eran esperados a su nivel. Sin dejarse intimidar por su ataque inicial fallido, las emociones de Kakuzu permanecieron inalteradas y su determinación inquebrantable. Apuntando su brazo como un cañón, disparó su mano hacia adelante una vez más, decidido a reclamar la victoria. Spider-Man se balanceó sin esfuerzo hacia otro árbol en el denso bosque, observando con la respiración contenida cómo el árbol detrás de él se rompía en innumerables pedazos. «Oh, tu puntería es peor que la del pequeño duende Junior».
¿Vas a llorar? Pero bueno, al menos es agradable de ver. El arte es destrucción. Los ojos de Itachi parecieron contraerse sutilmente al escuchar esa línea, traicionando una profundidad oculta de memoria, pero permaneció estoico y no ofreció ningún comentario externo. Antes de que Spider-Man pudiera recuperar el aliento, otro brazo se disparó hacia él y lo tomó por sorpresa. Kakuzu había revelado su segundo brazo, duplicando la amenaza que representaba. Spider-Man instintivamente planeó evadirlo en el aire usando su red, pero Kakuzu, aparentemente consciente de sus tácticas, interceptó su red con los zarcillos de su otro brazo. Con su telaraña anclada a los tentáculos, la trayectoria oscilante de Spider-Man estaba bajo el control de Kakuzu, cerrando rápidamente la distancia entre él y el brazo que se acercaba. A pesar de que sus instintos le advertían de que había peligro, no había tiempo para evadirlo. Morir. Puff. El sonido resonó en el aire cuando el brazo de Kakuzu atravesó el cuerpo de Spider-Man y le atravesó el corazón. El tiempo pareció detenerse mientras la sangre purpúrea salpicaba, suspendida en el aire. Spider-Man, con el cuerpo congelado por la agonía, solo pudo mirar con incredulidad el brazo que sobresalía de su pecho. ¿Cómo llegó eso ahí? Jadeando, Spider-Man luchó por reunir fuerzas, su cuerpo tembló mientras pronunciaba sus últimas palabras. ¿Tentáculos? ¿Eso es todo lo que tienes? Duele menos que 10 cosquillas, su cuerpo entonces quedó flácido, colgando de los zarcillos que lo atravesaban. Ya dije que no duraría ni un minuto, pronunció Kakuzu, retrayendo su brazo con su botín. Kakuzu, con una expresión desprovista de piedad, se burló del cadáver. Tienes buenos instintos, eso te lo concedo. Pero la resistencia no te salvará de las garras de la muerte. Con un movimiento rápido y brutal, retiró su brazo del pecho de Spider-Man, lo que provocó que brotara un torrente de sangre. Es desafortunado, pero no necesito un corazón nuevo. Mientras el cuerpo de Spider-Man caía al suelo, Kakuzu se preparó para recoger su botín. Itachi, que observaba la batalla en silencio, parecía haber descubierto algo, pero no dijo nada para advertir a su compañero. En medio de su colección, un cambio repentino en la atmósfera electrizó el aire. Kakuzu entrecerró los ojos. Sus instintos le advirtieron de una amenaza inminente. Con reflejos ultra rápidos, esquivó rápidamente hacia atrás, evadiendo por poco una púa brillante de color negro azabache que explotó desde el cuerpo de Spider-Man. Aunque logró evitar un golpe directo, un rasguño le desfiguró el rostro. Kakuzu levantó la mano y limpió el rastro de sangre. Su voz gruñó con una mezcla de irritación e intriga. Interesante, murmuró en voz baja, con los ojos fijos en la enigmática figura que tenía delante. Frente al desconcertado trío, la púa negra brillante se movió y se retorció, retrayéndose rápidamente dentro del cuerpo de Spider-Man. La transformación comenzó y Spider-Man quedó envuelto en una masa de tentáculos negros que se arremolinaba. Lenta pero seguramente, la masa retorcida adquirió una forma humanoide, una fusión de flexibilidad similar a la del caucho y tejido vivo palpitante. Creció en tamaño, elevándose por encima de los tres combatientes, convirtiéndose en la presencia dominante en el campo de batalla. Adornando el pecho de la criatura había un gran emblema de araña blanca, un marcado contraste con la oscuridad abisal que cubría su cuerpo. El rostro de la criatura estaba dominado por sus grandes ojos blancos, característicos de Spider-Man, pero había en ellos un brillo depredador, una intensidad inquietante que lo diferenciaba. Cuando abrió la boca, apareció una serie de dientes afilados y alargados, dentados y asimétricos. Algunos dientes parecían cerrados o puntiagudos, lo que contribuía al rostro feroz de la criatura. En el interior había una lengua larga, fibrosa y retorcida que proporcionaba un telón de fondo inquietante mientras la criatura hablaba con una voz que resonaba con un poder crudo. Por fin, es mi turno, susurró, con palabras cargadas de venenosa anticipación. Bueno, parece que has vivido más de un minuto. Eres más que un simple insecto ahora, ¿no? Los ojos de Kakuzu se entrecerraron aún más, una mezcla de sorpresa y curiosidad se dibujó en su rostro. Había esperado un oponente inútil en el mocoso idiota, pero esta transformación llevó la batalla a un nivel completamente nuevo. Esta criatura, una forma de vida que nunca había visto, exudaba un aura de dominio primordial, una fuerza a tener en cuenta. La imponente figura de Venom se cernía sobre Kakuzu, irradiando una intensidad sobrenatural. Su voz resonaba con una mezcla de amenaza y confianza. Prepárate, comida. Pronto aprenderás el verdadero significado del miedo porque, nosotros somos Venom. Sonriendo debajo de su máscara, Kakuzu se burló.
Veamos si este nuevo disfraz coincide con tu arrogancia. Prepárate para morir. La batalla se reanudó y el choque de poderes resonó en el bosque. Frente a la criatura de un tamaño aún mayor que el suyo, la agilidad de Kakuzu lo salvó una vez más, ya que evadió rápidamente la embestida depredadora de Venom. Los brazos musculosos de Venom se desplomaron, dejando grietas profundas similares a cráteres en el camino de tierra, un testimonio de su increíble fuerza. Torciendo su grotesco rostro, Venom fijó su mirada amenazante en Kakuzu. Sus mandíbulas se abrieron de par en par y, en un movimiento rápido, su lengua alargada salió disparada, perforando el aire con precisión letal. La punta de la lengua atravesó el cuerpo de Kakuzu, provocando un jadeo de dolor. Pero entonces, en un desconcertante giro de los acontecimientos, el cuerpo de Kakuzu se derritió y se transformó en agua, que fluyó y se deslizó hasta el suelo. Desde un charco cercano, su forma se materializó una vez más, con un brazo apuntando a Venom con una determinación inquebrantable. ¡Swoosh! La mano de Kakuzu atravesó el aire y se dirigió hacia Venom como si fuera un cañón. Sin dudarlo, Venom se lanzó hacia adelante y su propio brazo en forma de garra chocó de frente con el de Kakuzu. El choque de poder creó una onda sísmica que se extendió por los alrededores y la fuerza amenazó con empujar todo lo que se interpusiera en su camino. Ninguno de los combatientes se rindió y su lucha de fuerza llegó a un punto muerto. De repente, el suelo detrás de Venom tembló cuando un grueso manojo de tentáculos grises surgió de la tierra donde Kakuzu había estado antes, extendiéndose como espectros vengativos hacia su adversario. Los tentáculos, ocultos con astuta precisión, buscaron penetrar a Venom por detrás. Era una trampa que Kakuzu había preparado meticulosamente durante el curso de su batalla, un as oculto que ahora entraba en juego. Con un impacto resonante, los tentáculos chocaron con el cuerpo de Venom, aparentemente golpeando contra un caparazón duro antes de finalmente perforar su piel. Sin embargo, la satisfacción de Kakuzu duró poco. Sintió una resistencia inesperada, como si el cuerpo interior de Venom estuviera encerrado en un caparazón impenetrable, resistiendo su ataque. Mientras Kakuzu intentaba retraer sus tentáculos, sus ojos se abrieron con incredulidad. Estaban atrapados dentro del cuerpo de Venom, fuertemente enroscados y abrazados por la forma retorcida de Venom. El cuerpo de Venom se retorció, contrayéndose alrededor de los tentáculos como si los estuviera consumiendo y asimilando, su naturaleza alienígena desafiando toda lógica. Una risa amenazante y grave resonó en la garganta de Venom. ¿Crees que tus tentáculos pueden vencerme? Soy la amalgama de poder y oscuridad. Tentáculos, también puedo tocar eso. Un respiro momentáneo flotó en el aire mientras la mente de Kakuzu se apresuraba a evaluar la situación. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por la siniestra sonrisa de Venom, acentuada por el malvado movimiento de su lengua alargada. Los ojos del trío se abrieron con anticipación, con una mezcla de sorpresa e interés grabada en sus rostros tranquilos. Observaron cómo del cuerpo de Venom brotaban tentáculos negros y brillantes que caían en cascada hacia Kakuzu como una ola de oscuridad inquebrantable. Una oleada de reconocimiento los invadió cuando se dieron cuenta de la extraña similitud con la técnica del propio Kakuzu. Kakuzu, siempre adaptable, reaccionó rápidamente, con una determinación inquebrantable. En una demostración de sus formidables habilidades, una ola de tentáculos grises surgió de sus manos, interceptando el diluvio de tentáculos negros que se acercaba. El choque de poder creó un espectáculo, una sinfonía caótica de oscuridad retorcida. En medio del choque, la voz de Kakuzu gruñó con una mezcla de sorpresa e intriga, sus ojos se entrecerraron con determinación. ¿Mis tentáculos fueron absorbidos y utilizados en mi contra? Interesante, murmuró, mientras su mente trabajaba para analizar la situación. Pero lo falso nunca puede triunfar sobre lo real. La resistencia es inútil. Sé obediente, sé mi comida. Se burló Venom, sus palabras estaban cargadas de una mezcla de deleite sádico y confianza. El campo de batalla crepitaba con una intensidad eléctrica a medida que la lucha entre Kakuzu y Venom se intensificaba. Los tentáculos de cada combatiente se entrelazaban y el choque de poder demostraba una notable imitación de la técnica. Los tentáculos negros de Venom atacaban con una agilidad inigualable, cada golpe era una combinación feroz de precisión y fuerza bruta. Kakuzu, sin dejarse intimidar por la nueva habilidad de Venom, utilizó su vasta experiencia y sus tentáculos grises para contrarrestar el ataque de Venom. A medida que la batalla se intensificaba, Itachi y Kisame observaban desde la distancia, sus expresiones revelaban una mezcla de sorpresa y aprensión.
Los ojos de Itachi, siempre tranquilos y calculadores, evaluaban la situación, sus pensamientos dando vueltas. ¡Qué vida más extraña! No parece ser ninjutsu, ¿es modificación corporal? ¿Un resultado de la experimentación humana? No, parece que hay dos formas de vida fusionadas en un solo cuerpo, un ninja y una masa biológica desconocida. También tiene una capacidad de imitación biológica, no es de extrañar que se convirtiera en el objetivo de la invitación. Kisame, con los ojos brillantes de emoción, intervino con una sonrisa de oreja a oreja. Esta batalla se ha vuelto mucho más interesante. No puedo esperar a ver cómo Kakuzu maneja esto. Si no puede, Sameada siempre está feliz de salir a tomar un respiro. El choque entre Kakuzu y Venom resonó en el campo de batalla, sus inmensos poderes chocaron en una lucha titánica. De repente, un extremo de la ola cedió, lo que permitió que la ola opuesta se abriera paso sin obstáculos. Con una patada, Venom se impulsó al aire y saltó por encima de la ola de tentáculos en cascada. Uno de los brazos de Venom se transformó en una masa negra que se retorcía, se extendió y se precipitó hacia abajo con una fuerza explosiva, pero por poco no alcanzó a Kakuzu y se incrustaba en la tierra implacable cerca de él. Anclado al suelo, Venom retrajo su brazo elástico, impulsando su cuerpo hacia abajo, descendiendo sobre Kakuzu con una fuerza furiosa y la velocidad del rayo, un repentino asalto sorpresa que no le dejó a Kakuzu tiempo para esquivarlo. Kakuzu, con los ojos fijos en su oponente, enfrentó el ataque de Venom con una demostración de fuerza inquebrantable, pero la fuerza lo envió deslizándose hacia atrás por el suelo a pesar de bloquear con éxito el ataque ileso. Kakuzu calmó el ligero temblor de sus manos y una sonrisa amenazante se dibujó en su rostro mientras hablaba. Su voz estaba impregnada de una amenaza velada. No quería recurrir a esto, pero parece que no tengo otra opción. Prepárate para presenciar mi verdadero poder. Mientras la espalda de Kakuzu comenzaba a retorcerse y a hincharse, extendió la mano, listo para quitarse la capa de Akatsuki, una señal reveladora de las formidables habilidades que se escondían en su interior. Estaba a punto de liberar a las bestias que había en su interior. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo su acción prevista, una repentina voz femenina resonó en el aire, deteniéndolo en seco. Ya es suficiente. Kakuzu hizo una pausa y bajó la mano lentamente mientras dirigía su atención hacia la fuente de la voz. De pie junto a él, una masa de papel de origami blanco fluía desde arriba, fusionándose en una forma humanoide, como un ángel que descendía de los cielos. Pronto, una mujer vestida con la capa de Akatsuki se materializó, su expresión neutral e inquebrantable. La mujer poseía rasgos llamativos. Su pelo corto, liso y azul estaba elegantemente peinado en un moño, mientras que sus ojos color ámbar tenían un toque de sombra de ojos color lavanda. Un piercing negro en el labio inferior adornaba su labio inferior y una gran flor de papel azul claro estaba prendida en su moño. Sus uñas estaban pintadas de un naranja vibrante y un anillo de Akatsuki adornaba su dedo medio derecho, cuyo kanji simbolizaba blanco. Sin embargo, aquellos que conocían la verdad sabían que ella era Konan. Kisame, incapaz de resistirse a la provocación, sonrió con picardía. No es divertido terminar tan pronto, Wite. La mirada de Itachi permaneció fija en Konan, sus ojos perceptivos analizando su presencia y el impacto potencial que tendría en la batalla. Descifró en silencio la intrincada naturaleza de su técnica, observando el escenario que se desarrollaba con intriga. Sin inmutarse por los comentarios de sus camaradas, Konan ignoró sus bromas y se concentró únicamente en Venom. Su voz transmitía una convicción inquebrantable cuando declaró: si deseas continuar, te enfrentarás a los 4. A pesar de su actitud fría, los otros 3 miembros de Akatsuki tomaron posiciones y rodearon a Venom en una formación calculada. Un sentimiento de solidaridad prevaleció entre ellos mientras se preparaban para la confrontación que se avecinaba. Los ojos de Venom escrutaron al grupo reunido y una sonrisa torcida se extendió por su rostro. Su risa amenazante resonó en el aire y su lengua larga y fibrosa se deslizó por su rostro en anticipación. ¿Más comida, dices? ¡Qué interesante! En las profundidades de su base oculta, Shino y Karina observaron el intenso enfrentamiento entre Venom y los 4 formidables miembros de Akatsuki que se mostraban en la pantalla holográfica. Karina no pudo reprimir su curiosidad y se volvió hacia Shino. ¿Deberíamos continuar la pelea? La respuesta de Shino estuvo llena de intriga y emoción, un reflejo de las emociones humanas normales. Sí, ¿por qué no? Mientras presentaba meticulosamente una cautivadora serie de estadísticas, dándoles vida a través de la fascinante danza de pantallas holográficas, la voz de Karina resonó con convicción, iniciando su disuasión.
Querida, realmente creo que deberíamos reconsiderar continuar con esta lucha. Nuestro poder computacional tiene sus límites y ya hemos invertido mucho. El agotamiento de biomasa en el cuerpo del clon había llegado a un punto crítico después de la mejora de fuerza temporal. No solo eso, asignamos temporalmente 2 unidades clon adicionales solo para combatir el control de Kakuzu sobre sus tentáculos y para calcular su trayectoria de movimiento. Karina continuó con su intento de disuadir a Shino. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos obtener la ventaja en esa intrincada batalla de control, y según la base de datos, este Kakuzu no ha demostrado el alcance real de sus habilidades. Y ahora, con 3 miembros más poderosos de Akatsuki agregados a la mezcla, incluso si dedicamos todos nuestros recursos computacionales, no será suficiente. Para mantener las funcionalidades básicas del sistema y nuestros cuerpos principales, técnicamente solo tenemos 5 unidades clon disponibles, 2 de las cuales ya fueron asignadas. La emoción de Shino no se apagó cuando expresó sus pensamientos. Entiendo tus preocupaciones, Karina, pero esta es una oportunidad de oro para evaluar las verdaderas habilidades de estos ninjas de rango S. No podemos dejarla pasar. Nuestra causa exige que nos esforcemos al máximo. Además, si esto fuera una historia, nuestra audiencia sin duda exigiría una repetición. Shino, tu broma se está volviendo vieja. Despierta a la realidad, nuestra vida no es una historia. Karina continuó tejiendo su convincente argumento, cautivando a Shino con sus elegantes movimientos de manos. Por supuesto, apoyaré a mi querido incondicionalmente si realmente estás decidido, pero Karina solo quiere que Shino piense 2 veces sobre los riesgos involucrados. Uchiha Itachi está entre ellos. Lidiar con el genjutsu de Itachi es un asunto completamente diferente. La debilidad de nuestro clon son las ilusiones, y aún existe el riesgo de que el Tsukuyomi de Itachi pueda afectarnos. Incluso sin genjutsu, hemos visto de lo que es capaz, y no es algo que se pueda tomar a la ligera. Los altos riesgos hacen que esta pelea sea peligrosa, y puede que no valga la pena la inversión para nuestra causa, especialmente porque estamos ocupados descifrando la técnica del dios del trueno en este momento. La persuasión de Karina salió hábilmente de la punta de su lengua, dejando a su objetivo cautivado por sus habilidades. Una repentina sacudida recorrió las venas de Shino cuando la mención del formidable Tsukuyomi de Itachi atravesó su conciencia, sacándolo de su complacencia. En serio, se dio cuenta de que casi había sobrepasado su credo de estabilidad. Shino ejerció rápidamente control sobre las profundidades de su despertante personalidad Chuuni, cubriéndola con un velo de moderación, mientras reconocía la necesidad de afrontar los desafíos inminentes con una mentalidad serena y estratégica. Shino volvió a recuperar la calma y sacudió la cabeza con decepción, reconociendo las limitaciones de su fuerza de combate actual. Incluso con mis habilidades actuales, sigo siendo demasiado débil. Parece que necesito incorporar más humanos a mi colmena para mejorar mi fuerza. Karina puso los ojos en blanco ante el comentario de Shino y una sonrisa juguetona se formó en sus labios. Ah, Shino-sama, siempre estás pensando en expandir tu harén. No es necesario asimilar solo a las mujeres, hay algunos hombres que son herramientas útiles. Shino le dio un ligero golpecito en la cabeza, con un brillo travieso en los ojos, mientras envolvía su brazo alrededor de su cintura y la acercaba más a él. Centrémonos en los asuntos serios. Mientras su mirada se centraba en la pantalla holográfica, sus manos vagaban libremente, explorando las complejidades de la fórmula técnica mostrada por Karina mientras ordenaba juguetonamente. Entonces, Karina, maneja las negociaciones. Pero asegurémonos de vigilar de cerca a Itachi. No podemos permitirnos ningún desliz. Como órdenes, querida mía, respondió Karina en tono sumiso, bajando la cabeza en un gesto respetuoso mientras su mano apartaba con gracia un mechón suelto de vibrante cabello rojo, lista para revelar su destreza incomparable en el arte de la negociación. Al otro lado del camino de tierra, enclavado entre los 2 densos bosques, Conan mantenía su expresión neutral mientras miraba a Venom, la formidable entidad que tenía frente a ella. Su voz tenía un dejo de indiferencia mientras le ofrecía a Venom una propuesta tentadora. Si te unes a nosotros, los Akatsuki, podrás tener toda la comida que desees. La lengua de Venom se deslizó por sus labios, con un brillo hambriento en sus ojos. Comida deliciosa y única, me interesa. Conan le aseguró a Venom. No te preocupes, dentro de Akatsuki, poseemos un suministro abundante de cadáveres únicos en nuestro almacén. Pero, si quieres participar en nuestro valioso arsenal, debes contribuir con tu parte justa de trabajo.
Demuestra tu valía y podremos proporcionarte lo que quieres, vivo o muerto. Bien, siempre y cuando haya comida. Venom emitió una risa malévola, su cuerpo aparentemente se encogió hacia adentro como si fuera absorbido. Cuando el último de los tentáculos negros desapareció, se reveló una figura. Tobey, con los ojos cerrados y el cuerpo completamente intacto, estaba ahora en el lugar de Venom. Con un movimiento de su cabello y una actitud arrogante, abrió los ojos, con una expresión de suficiencia en su rostro. Hola, ¿qué tal si te unes a mí y podemos ir a dar un paseo? Conan permaneció impasible ante los avances de Tobey, manteniendo su expresión neutral mientras ignoraba su comentario. Kisame, incapaz de contener su descontento con el giro de los acontecimientos, expresó su queja. Bueno, esto es una decepción. Si este iba a ser el final, deberías haber hecho notar tu presencia antes en lugar de esconderte. La mirada de Conan se fijó en Kisame, su expresión no cambió. Ella respondió con calma, su voz teñida con un aire de superioridad. No tenía ningún deseo de exponerme antes y ser el blanco de payasadas vulgares. Tobey, al oír el intercambio, apuntó con un dedo a Kisame con una pistola y un brillo travieso en los ojos. Daño emocional. Los afilados dientes de Kisame se apretaron y un gruñido escapó de su garganta mientras respondía. Está hablando de ti, mocoso. Tobey simplemente parpadeó antes de sacudirse el cabello una vez más, con una sonrisa satisfecha en su rostro. No veo la parte en la que ese es mi problema. Mocoso arrogante, parece que tendré que darte una lección. La tensión en el aire aumentó cuando la mano de Kisame se apretó alrededor de su semeada, listo para sacar la poderosa ama. Sin embargo, Itachi intervino, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación silenciosa. Su mirada inquebrantable permaneció fija en Tobey, quien había comenzado a bailar una vez más, aparentemente imperturbable ante el conflicto que se avecinaba. Dentro de los confines de su base, los ojos de Shino se movieron de una pantalla a otra. En una de ellas, una vista en primera persona de la extravagante rutina de baile de Tobey cautivó su atención, mientras que en la otra, la figura inmóvil de Tobey permaneció congelada en su lugar entre los miembros de Akatsuki que lo observaban con interés. Esta vista en tercera persona fue capturada por sus insectos escondidos dentro del bosque. Una sensación de decepción nubló la expresión feliz de Shino, su cabeza se sacudió lentamente mientras ordenaba. Karina, activa la red de insectos. Es hora de liberarlo de las garras del genjutsu. Karina asintió repetidamente, comprendiendo la urgencia de la situación. La red de perturbación del chakra del clon se ha activado, Shino. Los insectos liberarán a Tobey del genjutsu. Mientras la red de insectos dentro de él se descontrolaba, Tobey se sintió momentáneamente desorientado por la abrupta transición entre su baile enérgico y su postura estacionaria. Una sensación incómoda brotó de su garganta mientras se atragantaba. Momentos después, un cuervo salió de su boca. El cuervo muerto cayó al suelo, desapareciendo gradualmente mientras Tobey se ponía de pie sin ninguna vergüenza por su metedura de pata. Pasándose una mano por el pelo, volvió su atención hacia Itachi, con un tono lleno de desafío juguetón. Si sigues mirándome con esos ojos, tal vez tenga que ponerte un poco de tierra en los ojos. Itachi mantuvo su calma y compostura, mirando en silencio a Tobey por un momento antes de cerrar los ojos, un gesto que indicaba su falta de voluntad para entablar un intercambio verbal con el impulsivo joven. Kisame, siempre instigador, no pudo resistirse a intervenir con una sonrisa traviesa. Mocoso, provocar a Itachi-san es imprudente. Puede que al final te arrepientas, sin siquiera saber cómo moriste. Mientras tanto, Conan observaba en silencio la ruidosa conversación con su expresión neutral. Intervino con calma y dio una orden. Llévenlo a uno de nuestros puestos de avanzada donde recibirá su uniforme y le pintarán las uñas. Kakuzu, infórmale sobre tu misión. Iré a informarle a Zero. Con un ráfaga de papeles danzantes, desapareció de la vista y su voz resonó en el aire como un recordatorio. Date prisa para que no te pierdas la próxima reunión. Mientras Conan se marchaba, Tobey no pudo evitar gritar, con un tono de exasperación juguetona. ¿Pero qué pasa con mi sueldo como empleado? Kakuzu volvió su mirada hacia Tobey, con un dejo de descontento en sus ojos. ¿Aún necesitas que te paguen aparte de los cadáveres? Tobey sonrió, aclarando el comentario anterior. Ese es el pago del otro tipo. Personalmente, quiero dinero en efectivo y nada más. Kakuzu soltó una risita, su voz destilaba una mezcla de diversión y superioridad. Se burló de las palabras de Tobey. No diré nada sobre el otro tipo, pero no puedes durar ni un minuto contra mí. ¿Crees que mereces algún tipo de pago?
En respuesta, Tobey declaró sus intenciones de demostrar que es un oponente formidable. Eres tan molesto como mi maldita puerta, te mostraré que valgo la pena. Tobey disparó rápidamente una andanada de rayos de telaraña hacia Kakuzu, y su determinación brilló. Kakuzu, usando sus tentáculos, aplastó sin esfuerzo las telarañas con una combinación de fuerza y precisión. Su ira comenzó a hervir, lista para darle una lección al joven advenedizo. Sin embargo, la voz de Conan resonó en el bosque una vez más, calmando la creciente tensión. Basta. Recibirás tu salario, pero no esperes mucho a menos que trabajes duro. La sonrisa de Tobey se hizo más grande mientras se sacudía el pelo en señal de satisfacción. La angelical mujer rica ha sido añadida a mi nueva lista de favoritas. Mocoso, es hora de ir a tu iniciación. Veamos si puedes sobrevivir a mis anteriores, compañeros. La voz escalofriante de Kakuzu cortó el aire mientras pasaba tranquilamente junto a Tobey, sus palabras destilaban un tono siniestro. Kiba estaba recostado en un cómodo futón en la esquina de la habitación, su cuerpo todavía le dolía por la última misión. Las heridas estaban sanando bien, gracias a los ninjas médicos, y los sellos se habían roto, pero según Kurenai-sensei, todavía necesitaba descansar para recuperarse por completo. Shino estaba cerca, su expresión estoica revelaba su preocupación por su compañero de equipo y amigo. Kiba-kun, deberías tomártelo con calma, le aconsejó Hinata, con la voz cargada de preocupación. Te esforzaste demasiado. El descanso es crucial para una recuperación completa. Kiba gimió suavemente y cambió de posición. Sí, lo sé, Hinata. Pero no puedo quedarme aquí tumbado mientras tú y Shino entrenan sin mí, otra vez. La ceja de Shino se arqueó levemente mientras miraba a Kiba, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Entiendo tu entusiasmo, Kiba, pero recuerda, entrenar mientras estás lesionado solo, el hábito de Kiba entró en acción. Sí, lo sé. Pero no te preocupes, ya estoy apostando, Ark. El grito de Kiba resonó en la habitación mientras se agarraba la cabeza, claramente con dolor. Kiba-kun. Gritó Hinata, su voz estaba cargada de preocupación, pero no sabía qué hacer. Cuando su grito se desvaneció rápidamente, Akamaru gimió a su lado, empujando las piernas de Kiba para consolarlo. Parece que aún no te has recuperado, Kiba. La mirada de Shino se dirigió hacia Hinata una vez más. Hablé con Kurenai-sensei antes. Ella aceptó llevarnos a Hinata y a mí a sesiones de entrenamiento conjuntas, pero exigió que descansaras y te recuperaras. Maldita sea, ¿por qué está pasando esto? Gruñó Kiba, con los ojos fijos en Shino mientras se agarraba la frente. Descansaré entonces, Shino. Si Naruto aparece, asegúrate de que Hinata no se desmaye de nervios, ¿de acuerdo? Kiba-kun, no es así. Negó Hinata, con un rubor en su rostro mientras sus ojos miraban hacia Shino. Shino sonrió levemente, apreciando la cooperación de Kiba. Yo me encargaré de ella, Kiba. No te preocupes. Mientras Kiba cerraba los ojos, sucumbiendo a un muy necesario descanso, Shino le hizo un gesto a Hinata para que se uniera a él en el área de entrenamiento. Ella dudó por un momento, mirando hacia atrás a Kiba en reposo antes de seguir a Shino con una mirada decidida en sus ojos. Se encontraron en un claro espacioso, rodeados de árboles altos que susurraban con la suave brisa, solos. La cabeza de Hinata permaneció inclinada, sus dedos se movían inquietos, delatando una tensión subyacente. Shino-kun, ¿dónde está Kurenai-sensei? Hoy te entrenaré. Kurenai-sensei te está observando desde lejos. Puedes encontrarla con tu Byakugan si no me crees. Shino estaba listo, luciendo sus lentes de sol característicos y una actitud tranquila. Te creo, Shino-kun. Hinata no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Shino se acercó a Hinata y le habló con su habitual tono sereno. Hinata, este entrenamiento será esencial para nuestro crecimiento como equipo. Tienes un potencial excepcional y creo en tus habilidades. Aprovechemos este tiempo para perfeccionar tus habilidades y fortalecer nuestro vínculo. Un leve calor recorrió las mejillas de Hinata mientras asentía en señal de acuerdo, su voz apenas se elevaba por encima de un susurro. Yo, haré lo mejor que pueda, Shino-kun. El clon, una réplica perfecta de Shino, dio un paso adelante y comenzó a demostrar varias técnicas de taijutsu optimizadas por Karina. Se movía con fluidez, sus golpes eran precisos y controlados. Hinata observaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Es tu turno, Hinata. Concéntrate en tu respiración y en tu entorno, Hinata.
Con un tono autoritario, Shino se colocó detrás de Hinata, sus fuertes brazos envolvieron su pequeña figura, guiando sus movimientos sincronizados con una intención determinada. Sé consciente de los insectos que nos rodean. Mantén la conciencia situacional. Son tus objetivos. Hinata siguió las instrucciones de Shino, sus ojos se movían rápidamente a su alrededor mientras se conectaba con su chakra. Podía sentir la presencia de los insectos, su suave zumbido armonizaba con su propia energía y el suave zumbido que venía detrás de ella. No, concéntrate, Hinata. La sesión de entrenamiento continuó, Shino y el clon guiaron a Hinata a través de varios ejercicios. Trabajaron en su agilidad, precisión e instintos de combate. Con cada minuto que pasaba, los movimientos de Hinata se volvían más fluidos, sus golpes ganaban fuerza y precisión. Mientras tanto, Kurenai estaba parada en el techo de un árbol cercano, observando al dúo, sus ojos delatando una pizca de impotencia. Ella misma estaba empujando a su estudiante hacia el pozo de fuego, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. De repente, sus ojos se fijaron en el cielo crepuscular. Un pájaro mensajero voló por el aire, dando vueltas sobre su posición. Sabía que era una invocación de Tsunade, la propia Hokage. Con un parpadeo, apareció junto al dúo de entrenamiento, su voz transmitía una mezcla de urgencia y preocupación. Shino, Lady Tsunade me ha llamado. Ha surgido algo importante. Necesito irme de inmediato. Por favor, continúa el entrenamiento con Hinata. La expresión de Shino permaneció serena. Entendido. Mientras Kurenai se alejaba a toda prisa, el clon de Shino siguió entrenando con Hinata. Mientras tanto, la atención de su cuerpo principal ya estaba centrada en otra cosa, preocupado por los preparativos para su cosecha. Shino y Karina estaban en una habitación con poca luz, rodeadas de pantallas holográficas que parpadeaban con información. La tensión en el aire era palpable mientras discutían sus preparativos para el inminente evento de fuga de la prisión organizado por Mizuki. Karina, con voz llena de confianza, informó. Ya he desplegado nuestro ejército de Zergs por todo Konoha. Están posicionados estratégicamente para interceptar y capturar a cualquier prisionero que encontremos. Shino asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bien. Toda esa biomasa no debería desperdiciarse. Fue difícil recolectarla mientras permanecieron a salvo bajo la protección de los guardias de Konoha, pero una vez que están fuera, es una historia diferente. Hizo una pausa por un momento, sus ojos brillaban con un destello calculador. Recuerde, deje pasar a Mizuki. Necesitamos que nos guíe a la base de investigación secreta del clan Nara. Con Mizuki como nuestro chivo expiatorio, podemos hurgar y saquear la investigación de su clan sin revelarnos. La expresión de Karina se endureció al absorber las palabras de Shino. Entendido. El diseño alrededor de la base de investigación ha sido preparado. Esperaremos a que Mizuki noquee a los guardias e investigadores antes de infiltrarnos. Shino se acercó más, con voz baja y calculadora. Y no te olvides de la fórmula de fortalecimiento incompleta y los datos sobre el idiota que se ofreció como voluntario para el experimento. Además, recupera las muestras de sangre de Raijin y Fujin. Su composición genética podría resultar invaluable para mejorar la fuerza de Spider-Man. Karina frunció el ceño con curiosidad. ¿Por qué no los tomamos completos? Shino entrecerró los ojos y una sombra de precaución se dibujó en su rostro. Debemos considerar los riesgos. Además de Naruto, se encontrarán con Shikamaru, que posee un alto coeficiente intelectual, y su pasado con Tsunade sigue sin estar claro. Además, su fuerza supera a la del criminal promedio y será un desafío capturarlos sin causar una conmoción a menos que llamemos a nuestro clon de Tobei, lo que claramente no es una opción. Karina asintió con una expresión decidida. Lo entiendo. Debemos proceder con cautela y evitar complicaciones innecesarias. Bien. Ahora despliega a algunas unidades para escoltar a Kurenai hasta la prisión de máxima seguridad. Shino-sama quizás está preocupado por su pequeña amante. Los labios de Karina se curvaron en un puchero, su insatisfacción era evidente cuando escuchó la orden de Shino. Shino asintió mientras rodeaba la cintura de Karina con su brazo. Sinceramente, esta maestra mía solo me trae preocupaciones, precipitándose con su amante a una prisión, llena de criminales que carecen de una mujer con la que desahogarse. ¿Alguna vez pensó en lo que sucedería cuando fuera derrotada? Aunque no pasó nada en el anime original, esta es la realidad. Ella me pertenece ahora, y no puedo arriesgarme a que otros la profanen. No estés celosa, Karina, yo haría lo mismo por ti.
El cuello de Karina se estremeció al sentir el cálido aliento contra su piel, un suspiro sensual escapó de sus labios, una mezcla de placer y frustración por las persistentes preocupaciones de Shino. Lo entiendo, querida. No te preocupes, me aseguraré de que Kurenai esté a salvo. Muy bien. Entonces, terminemos con este relleno para que pueda llenarlo. Shino emitió un gruñido bajo, sus acciones eran fluidas y calculadas, mientras maniobraba hábilmente a través de las pantallas holográficas, tocando y observando el relleno. El aire de la noche azotaba a Kurenai y Asuma mientras corrían por un largo puente, sus pisadas resonaban en la oscuridad. El puente se extendía ante ellos y los conducía a la amenazante prisión de máxima seguridad. Su misión pesaba mucho en sus mentes, pero había una tensión tácita entre ellos que pedía a gritos ser abordada. Asuma, con voz preocupada, rompió el silencio. Kurenai, ¿está todo bien? Me has estado evitando últimamente. Kurenai miró a Asuma con expresión cautelosa. Estoy bien, Asuma. Solo estoy ocupada entrenando a mis estudiantes después del reciente fracaso de la misión. Quiero que sean independientes para nuestra próxima misión. Muchos otros equipos de Genin ya han alcanzado ese nivel de autosuficiencia. Te envidio por tener un estudiante como Shikamaru. Asuma soltó una risita, su aliento se mezcló con el humo que se arremolinaba en su cigarrillo. ¿No le pasa lo mismo a Shino? Se ha convertido en un shinobi muy capaz bajo tu dirección. El silencio de Kurenai lo decía todo. Asuma percibió su confusión interna y la indagó más. ¿Qué pasa, Kurenai? Con una sonrisa irónica, Kurenai respondió, su voz teñida con una mezcla de resignación e inquietud. No es nada, en realidad. Es solo que, es inquietante que mi estudiante siempre sea el objetivo de esa persona. Asuma frunció el ceño con preocupación mientras pensaba en las palabras de Kurenai. Dio una calada profunda a su cigarrillo y exhaló una columna de humo hacia el cielo nocturno antes de hablar. Kurenai, sabes que el clan Aburame protegerá a Shino. Son hábiles y dedicados. Todo saldrá bien con el tiempo. Pero por ahora, debemos concentrarnos en nuestra misión. Kurenai asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y aprensión. No podía decirle la verdad. Cuando llegaron a la mitad del puente, el resplandor de la luna arrojaba una luz etérea sobre sus rostros. El rostro de ambos era una fachada tranquila, pero las verdaderas emociones que se gestaban debajo eran desconocidas. Sin embargo, la misión no les permitió distraerse con sus emociones. Ambos lo sabían. Con renovada determinación, aceleraron el paso y sus pasos se volvieron decididos. La prisión de máxima seguridad se alzaba ante ellos, una fortaleza de sombras y secretos. Al acercarse a la amenazante prisión, los sentidos de Kurenai se agitaron con una creciente inquietud. Había un silencio inquietante en el aire, perturbando sus instintos. Le advirtió a Asuma, pero, en contra de su mejor criterio, ella y Asuma siguieron adelante, su determinación anulando las persistentes dudas en sus mentes. Cuando atravesaron las puertas de la prisión, el silencio permaneció intacto. La mirada de Kurenai recorrió el desolado entorno y sus instintos le gritaron que algo no iba bien. Sin embargo, continuaron, con cautela pero firmes en su determinación. Apenas pasaron unos minutos para que su desafortunada decisión revelara sus terribles consecuencias. Como una ola despiadada, los criminales descendieron sobre ellos, abrumando al dúo con su enorme cantidad y ferocidad. Kurenai y Asuma lucharon con valentía, pero las probabilidades estaban en su contra. Pronto se encontraron derrotados y tendidos en el suelo frío e implacable. La mayoría de los criminales, con su objetivo Mizuki a cuestas, se marcharon triunfantes. Sin embargo, algunos de los criminales restantes, con los ojos llenos de lujuria, miraban con lascivia a la exhausta Kurenai, que defendía valientemente a Asuma, que estaba inconsciente, a pesar de que podía escapar. Shino, que observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos desde su transmisión holográfica, permaneció tranquilo y calculador. Sus ojos se posaron en otra pantalla, donde Naruto corría hacia la prisión, que todavía estaba a cierta distancia. Sacudió la cabeza, sabiendo el peligro que aguardaba a su maestro, y se volvió hacia Karina con voz firme. Eliminad a las escorias, ordenó, con el peso de la situación reflejado en su tono. Con un rápido asentimiento, Karina ordenó a los insectos ocultos en las sombras, sus habilidades perfeccionadas y letales. Mientras tanto, los ojos de Kurenai temblaban con una mezcla de desesperación y anticipación. Sabía que su destino estaba en juego, un destino peor que la muerte para las ninjas femeninas. Pero en un instante, un enjambre de insectos invisibles surgió del cuerpo de Kurenai, con un hambre insaciable.
Envolvieron a los criminales restantes, devorando su carne sin piedad. El sonido de sus gritos agonizantes llenó el aire, mezclándose con los jadeos de Kurenai. Cuando los insectos regresaron a su cuerpo, el cuerpo tenso de Kurenai se relajó mientras respiraba suavemente. Su voz era un eco frágil en medio del caos. Gracias. Con la amenaza inmediata neutralizada, Kurenai reunió las fuerzas que le quedaban y reunió los cadáveres en pergaminos antes de levantar con cuidado al inconsciente Asuma del suelo. El peso de su amado herido la oprimía, pero la determinación impulsaba cada paso mientras salía de la prisión manchada de sangre. Mientras tanto, Naruto, sin darse cuenta de la masacre que se había desatado, finalmente llegó a la entrada de la prisión. Sus ojos se abrieron de par en par con confusión al contemplar una escena de manchas de sangre y vacío. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Dónde están todos? ¿Es esta la prisión equivocada? ¿Me perdí? Al día siguiente, la ira y la conmoción de Tsunade resonaron en la habitación cuando golpeó la mesa con la mano. Su rostro, contraído por la frustración, exigió respuestas cuando recibió el informe sobre el saqueo de las instalaciones de investigación del clan Nara. La gravedad de la situación la pesaba mucho y no perdió tiempo en buscar información. ¿Hay alguna pista sobre quién podría ser responsable de esto? La voz de Tsunade crepitó con urgencia, sus ojos fijos en Shizune. Shizune, con un dejo de decepción en la voz, respondió. No, señorita Tsunade. La única pista que tenemos es Mizuki, pero él afirma ser inocente. Usted conoce bien los resultados de nuestro interrogatorio. Tsunade apretó los dientes y apretó los labios hasta formar una fina línea. ¿Por qué todo lo relacionado con Orochimaru tiene que ser tan problemático? Murmuró en voz baja, con evidente frustración. Shizune continuó con su informe y dio más noticias inquietantes. La mayoría de los criminales que escaparon siguen desaparecidos. No podemos determinar si lograron escapar o si se esconden en las sombras. Tsunade movió la mano para frotarse las sienes, su expresión estaba marcada por una profunda angustia. Es inconcebible que esto pudiera suceder sin la participación de alguien de adentro. Pero no tenemos pistas, y los métodos utilizados son demasiado familiares, al igual que los de ese anciano. ¿Anciano? Danzo. El peso de su impotencia se apoderó de ellos y un silencio sofocante envolvió la habitación. La mirada de Shizune se cruzó con la de Tsunade, ambas entendieron la inutilidad de su persecución contra el astuto anciano oculto dentro de los muros de Konoha. La voz de Shizune atravesó el aire pesado, trayendo una nueva preocupación al primer plano. ¿Qué debemos hacer con las quejas sobre su supuesto incumplimiento del deber, señorita Tsunade? Tsunade agitó la mano con desdén, concentrándose en los asuntos más importantes que tenía entre manos. Ignóralos por ahora. Tenemos asuntos más urgentes que atender. Luego centró su atención en la condición de Kurenai y Asuma. Sus heridas pesaban mucho en su mente. Shizune le comunicó a Tsunade la noticia, informándole que Asuma estaba confinado en cama, mientras que Kurenai se encontraba mejor y se esperaba que se recuperara pronto. El hecho de que Kurenai incluso hubiera expresado su disposición a verificar las tareas disponibles llenó a Tsunade de una sensación de alivio. Dando un suspiro teñido de gratitud, Tsunade pronunció. Afortunadamente, no perdimos demasiado poder de combate esta vez. Mientras Tsunade sellaba un documento con frustración, no pudo evitar expresar sus preocupaciones, casi como si se dirigieran al universo mismo. Solo espero que nada más salga mal. No podemos permitirnos más contratiempos. Sus siniestras palabras parecían presagiar el traicionero camino que nos aguardaba. En el mar de pantallas holográficas que brillaban ante los ojos de Shino, se desplegaron una amplia gama de misiones, meticulosamente organizadas y enviadas después de que Kurenai emprendiera la tarea de verificar si había nuevas asignaciones. Esperen. Tal vez un atisbo de incertidumbre y desconcierto surja en quienes observan, confundidos por el repentino salto en los acontecimientos. Tal vez algunos estén jugando con la idea de que esta secuencia de acontecimientos podría ser una mera ilusión o una anomalía, un error que no debería ocurrir. Después de todo, no hay forma de que Shino pudiera elegir la misión, ¿verdad? Jeje. Despierta a la realidad. En el pasado, Shino siempre se había visto relegado a un segundo plano, su voz no era escuchada y sus decisiones eran ignoradas. El proceso de selección de la misión había estado dominado por las decisiones de Kurenai de entrenar al equipo o por los votos conjuntos de Kiba y Hinata. Su papel se había reducido al de un simple espectador, sus opiniones nunca se habían tenido realmente en cuenta o tal vez simplemente se habían olvidado de preguntar. Pero ahora se ha producido un cambio palpable.
Su ascenso estable y su dominio finalmente han dado frutos. Shino ahora tenía la oportunidad de elegir a través de Kurenai, y la importancia de esta nueva agencia no pasó inadvertida para él. Ya no se limitaba al papel de observador. Ahora tenía el poder de seleccionar misiones que despertaran su curiosidad, centrándose en lugares que susurraban intrigas incalculables. Pero lo irónico es que si esta oportunidad se hubiera presentado antes, habría tenido un valor inmensurable, una herramienta inestimable a su disposición. Sin embargo, con su expansión ya en marcha y la llegada de sus nuevos clones, la magnitud de esta ventaja había disminuido y su brillo se había apagado un poco. Sin embargo, Shino reconoció el potencial dentro de esta nueva libertad, una oportunidad de recorrer el camino de su propio destino. Aún así, es mejor que nada. Con una mirada contemplativa fija en la lista de misiones, los dedos de Shino rozaron delicadamente una extensión suave y sedosa de tonos púrpuras aterciopelados y rojos ardientes, parcialmente oscurecidos al otro lado de las etéreas pantallas holográficas. Inmersa en las sombras de la anticipación, la mirada penetrante de Shino recorrió la lista de tareas de Konoha. Cada misión la llamaba como susurros desde el abismo de los deseos, prometiendo desafíos incalculables y revelaciones ocultas. La línea de tiempo actual está en el punto en el que Naruto va a cazar Bichoku con el equipo 8. Este debería haber sido originalmente el momento en el que la protagonista femenina podría tener un momento de unión con el protagonista. La mirada perspicaz de Karina se fijó en él, una sutil sonrisa se dibujaba en las comisuras de sus labios, su lengua se movía mientras hablaba. Pero, querida, ya has cortado este camino simplemente por no haberle planteado la idea al equipo y haberlo atrapado bajo la supervisión de Kurenai. No solo eso, al capturar a Suzumebachi, uno de los vínculos de la misión se perdió. Incluso estacionaste cerca del nido de esos Bikochu, listos para cosecharlos. Esta misión ha sido completamente saboteada. Querida, muy mal. Ignorando el tono de voz de Karina, la mirada profunda de Shino pasó de una pantalla a otra, su mente calculando los posibles beneficios y riesgos de cada misión. Pareces estar sumido en tus pensamientos, Shino. ¿Tienes alguna misión en mente? Preguntó Karina con curiosidad. Su voz estaba impregnada de una curiosidad cautivadora, pero su apoyo inquebrantable era inconfundible, evidente en los sutiles movimientos de su cabeza. Shino, sintiendo sus sutiles pero deliberados intentos de captar su atención, levantó una ceja y dijo con tono comedido: de hecho, Karina. La expansión de nuestros Zerg es un aspecto crucial a tener en cuenta. Debemos elegir una misión que nos permita aprovechar nuestras fortalezas y continuar nuestro crecimiento. Espero que podamos establecer un mapa global, donde tengamos puestos de avanzada en todo el mundo ninja. Karina asintió, sus dedos recorrieron distraídamente el mango de su preciosa ama. De acuerdo. Pero también debemos considerar la historia de Kurenai, querida. Su valor eventualmente se agotará, y es tu deber como su estudiante encontrar un lugar apropiado para ponerle fin a su viaje. Después de todo, estoy segura de que mi querida quiere disfrutar de sesiones especiales de tutoría con su maestra pronto. Sé serio. Dándole un toque juguetón a la cabeza a Karina, los ojos de Shino brillaron con picardía mientras volvía su atención a la lista de tareas, su mirada recorriendo las pantallas holográficas con un aire de calma. Mientras el dúo continuaba examinando los pergaminos de la misión, los ojos de Karina se detuvieron en una exhibición particular ubicada entre las demás, llevándola rápidamente al primer plano. Shino, mira esto, exclamó, con la voz teñida de interés mientras los cálculos recorrían su mente. Hay una misión cerca de las montañas Hofuku. Parece intrigante. La mirada de Shino se agudizó mientras se concentraba en la tarea que Karina le había mostrado. ¿Las montañas Hofuku, dices? Un lugar apropiado, sin duda. Aunque en el anime original, la abuela no tenía mucha presencia, pero el descubrimiento de los insectos contaminados insinuó que la línea del mundo puede estar mezclada con alguna ficción extraña, y en esa ficción, Furofuki controla al clan Aburame cuando invade Konoha. Ya es hora de que pongamos fin a la historia de esa abuela, no sea que salte por ahí más tarde y arruine nuestro control sobre el clan Aburame, reflexionó, su tono teñido de determinación. Pero antes de continuar, debemos considerar los detalles de esta misión. Karina asintió con la cabeza en señal de acuerdo, ampliando la pantalla para revelar las palabras intrincadamente escritas que detallaban su próxima tarea. Al leer el contenido de la misión, pronto se dieron cuenta de que no tenía nada que ver con una anciana ni con las montañas Hofuku. En cambio, se trataba de una solicitud de un pueblo cercano que necesitaba ayuda desesperadamente.
La aldea de Kurosawa, ubicada cerca de la frontera del País del Fuego, una aldea sin nombre en el anime original, murmuró Shino, su voz carente de empatía. Nada especial, simplemente están plagados por una serie de misteriosas desapariciones. Los aldeanos están asustados y buscan nuestra ayuda para descubrir la verdad detrás de estos inquietantes eventos. Muy cliché. La mente analítica de Shino se puso en marcha de inmediato, su compañera percibió su creciente determinación y le ofreció un análisis profundo. Shino, estas desapariciones podrían ser una excelente oportunidad para nuestra expansión Zerga 1. Si resolvemos este misterio, podremos consolidar nuestra reputación y ganarnos la confianza de los habitantes de Kurosawa. Tal vez podamos usarlos en nuestra búsqueda del objetivo, Furofuki. Una vez que se agote su valor, también podremos transformar la aldea desconocida en una instalación experimental o biomasa. Shino asintió con la cabeza, sus ojos brillaban con determinación. Entonces, aceptemos esta misión, Karina. Contacta a Kurenai y deja que ella se encargue del resto. Afirmativo, Shino. Se han enviado instrucciones. En una pintoresca tienda ubicada dentro del pueblo, Kurenai estaba sentado en soledad, saboreando el gusto del fuerte sake y saboreando la delicia picante del takoasa. De repente, su momento de tranquilidad se hizo añicos cuando una interfaz holográfica se materializó ante ella, cautivando su atención con su brillo etéreo. Sus movimientos se detuvieron y dejó escapar un leve suspiro mientras dejaba suavemente su sake. Con un rápido cambio de moneda al dueño de la tienda, se embarcó en un viaje decidido, sus pasos la guiaron hacia el imponente edificio del Hokage. Al entrar en la oficina del Hokage, Kurenai se encontró cara a cara con Tsunade, cuya mirada penetrante contenía una profundidad de sabiduría y poder que inspiraba respeto. El aire crepitaba con una comprensión silenciosa mientras Kurenai buscaba la aprobación para la misión que estaba a punto de asumir. Tsunade se reclinó en su silla ornamentada, con una sutil sonrisa en sus labios mientras observaba el rostro decidido de Kurenai. «¿Te ves bien, Kurenai?», comenzó, su voz tenía un tono que mezclaba autoridad y curiosidad. «Parece que te has recuperado de tus heridas. ¿Qué te trae por aquí hoy?». Los ojos de Kurenai se encontraron con los de Tsunade, una mezcla de determinación y propósito brillaba en sus profundidades. «Tsunade-sama, he venido a asumir una tarea para el equipo 8, respondió, con voz firme e inquebrantable, la aldea de Kurosawa está asediada por una serie de misteriosas desapariciones. Buscan nuestra ayuda, y creo que puede servir como un buen temple para mis estudiantes y evitar tiempos difíciles, también permitir que sus corazones atribulados recuperen la confianza». Tsunade asintió con expresión contemplativa. «He oído rumores sobre los inquietantes acontecimientos que giran en torno a tus estudiantes», reconoció. «Parece que una nube oscura ha descendido sobre uno de sus clanes. ¿Estás preparada para emprender esta misión, Kurenai?». La aldea Kurosawa está ubicada cerca de la frontera y puede que esté un poco lejos para recibir apoyo. El camino que tenemos por delante puede ser traicionero, es bueno evitar el viento, pero ese hombre no puede quedarse quieto». Un destello de determinación se reflejó en el rostro de Kurenai cuando se encontró con la mirada de Tsunade. «Estoy lista, Tsunade-sama», afirmó, con un tono decidido en su voz. «Con la fuerza de mi equipo y nuestra determinación inquebrantable, desenredaremos el misterio que asola la aldea Kurosawa y superaremos todos los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Juro por mi vida que el futuro de nuestra aldea regresará intacto». Los ojos de Tsunade se suavizaron y un aire de confianza envolvió la habitación. «Muy bien», concedió, su voz llena de una tranquila confianza. «Espero con ansias tu regreso, Kurenai. Creo que eres una mujer fuerte y es bueno que estés dispuesta a prestar atención a los genins, y espero que después de esta misión, puedas creer en tus hijos y confiarles tu misión. Su futuro te espera, ¿puedo apostar por ello, Tsunade-sama?». La oportuna interrupción de Shizune interrumpió la conversación, su presencia marcada por el susurro apagado del papel al encontrarse con la madera mientras depositaba otra pila de documentos sobre el escritorio de Tsunade, provocando un estremecimiento inesperado en la propia Hokage. Está bien, lo entiendo, Shizune. De verdad, si no quieres que lo diga, entonces deberías encontrarme un buen lugar y dejarme desahogarme. Esta vez, estoy segura de que los recuperaré a todos», ignorando las payasadas cómicas entre la maestra y la estudiante, con una reverencia de gratitud, Kurenai se dio la vuelta para marcharse, sus pasos estaban llenos de propósito y determinación, pero una pizca de envidia no pudo evitar surgir en su corazón. Ojalá su estudiante fuera tan fácil de tratar.
Oh, no era más que un pensamiento melancólico, pues incluso sus pensamientos ya no estaban bajo su control. Podía sentirlo. La palpable sensación de devoción que recorría sus venas, la creciente voluntad de renunciar a sí misma y entregárselo todo a él. Sin embargo, era plenamente consciente de que su lealtad se había convertido en un enredo ineludible, en el que incluso los hilos de su propia existencia ya no estaban sujetos a sus órdenes. Incluso ahora, en lo más profundo de su ser, había una desconcertante ausencia de resistencia. No había escapatoria, solo podría pertenecerle tarde o temprano. Con un decidido movimiento de cabeza, Kurenai desterró los melancólicos zarcillos de pensamientos, negándose a sucumbir al peso del dolor que amenazaba con atraparla, mientras abrazaba un enfoque decidido en la tarea en cuestión. La misión de Kurosawa los esperaba, y ella guiaría a su equipo a través de los laberínticos misterios que les aguardaban, impulsados por una convicción compartida de cumplir su propósito. El escenario estaba listo, los jugadores preparados y el destino de la aldea de Kurosawa estaba en juego mientras comenzaba a desarrollarse la historia del equipo 8. ¿Será una historia de crecimiento, o de tragedia? El sol de la mañana proyectaba un resplandor cálido sobre el pueblo de Konoha, sus rayos dorados se filtraban a través de las hojas de los árboles circundantes. En la puerta apareció una figura familiar, ataviada con su atuendo característico. Shino había llegado finalmente, justo a tiempo. Lo esperaban sus compañeros de equipo, Hinata y Kiba. Shino-kun, saludó Hinata, con la cabeza inclinada mientras miraba hacia Shino, su rostro se sonrojó al recordar su entrenamiento íntimo recientemente. Kiba estaba insatisfecho, preguntándose qué se había perdido, pero aún así saludó a Shino, yo. Los saludó con un gesto de la cabeza, un reconocimiento silencioso de su propósito compartido. Mientras estaban allí, un crujido en el follaje cercano anunció la llegada de su sensei, Kurenai. Su elegante figura emergió de las sombras, sus ojos escaneando a su equipo con una mezcla de preocupación y anticipación. Su mirada se detuvo en Shino por un momento más que la de los demás, un destello de algo parecido a la melancolía pasó por sus ojos. Buenos días a todos, saludó Kurenai, con su voz tranquila como siempre. Estoy segura de que los tres leyeron el informe. Al igual que la anterior, esta misión pondrá a prueba su independencia y sus habilidades para tomar decisiones, ya que los tres completarán la misión sin mi ayuda. Los supervisaré desde las sombras y no intervendré hasta que considere que su misión ha sido un fracaso. Kurenai hizo una pausa, su voz teñida con un dejo de melancolía, si hay circunstancias desafortunadas. Hinata se movió inquieta, sus ojos se movían rápidamente de un compañero a otro. Kurenai continuó, con voz firme pero teñida de decepción. Confío en que estarás a la altura de las circunstancias, a diferencia de la misión anterior. Cada tarea, por sencilla que parezca, conlleva sus propios peligros. Trata esta misión como una valiosa experiencia de aprendizaje y no olvides lo que te he enseñado. Nunca subestimes lo imprevisto porque el peligro puede acechar en los lugares más inesperados. Los ojos de Kurenai se posaron en Shino, quien no traicionaba emoción alguna en su fachada estoica. Después de considerar los resultados de la misión anterior, esta vez, asignaré a Shino como capitán. El título de Kurenai sonó de repente. ¿Vas a nombrar a Shino capitán? Protestó Kiba, con un tono de fastidio en su voz. Todos sabemos que soy la mejor opción. La mirada de Kurenai se endureció, su voz era firme pero teñida con un toque de tristeza. Kiba, el liderazgo no es solo una cuestión de habilidad. Es una cuestión de confianza, compostura y la capacidad de tomar decisiones difíciles. Shino ha demostrado su valía en estas áreas y creo en sus capacidades, al igual que creí en las tuyas. Es hora de darles una oportunidad a los demás, Kiba. Shino permaneció en silencio, con una expresión indescifrable detrás de su chaqueta de cuello alto. Aunque Kiba era el líder nominal, en el fondo, siempre había llevado la carga del liderazgo, aunque fuera en silencio. Ahora, finalmente tenía la oportunidad de salir a la luz. Está bien, lo entiendo. Kiba, siempre impetuoso e impulsivo, tenía el ceño fruncido, claramente disgustado con la noticia. Las palabras de Kurenai habían tocado una fibra sensible en su interior, encendiendo su espíritu competitivo. Después de una breve pausa, la mirada de Kurenai se suavizó y su voz se llenó de una mezcla de nostalgia y esperanza. No se desilusionen. Todos ustedes se convertirán en líderes algún día. Pero por ahora, quiero que todos crezcan a partir de esta experiencia. Reflexionen sobre sus acciones y consideren las consecuencias antes de actuar. Y.
La mirada de Kurenai se movió entre Hinata y Kiba, una mezcla de afecto y expectativa evidente en sus ojos. Extendió la mano y acarició cariñosamente el cabello de Hinata, con una suave sonrisa en sus labios. Hinata, eres fuerte, cree en ti misma. Ya me lo has demostrado, y muchos otros se darán cuenta de tus esfuerzos con el tiempo. Tu amabilidad nunca es un demérito, tu amabilidad es tu fuerza. Será tu combustible para crecer, permitiéndote proteger a quienes reconoces. El rostro de Hinata se sonrojó con una mezcla de gratitud y determinación. Sí, Kurenai-sensei. Haré todo lo posible para demostrar mi valía y proteger. Hinata inclinó la cabeza tiernamente, sus palabras se apagaron mientras un tono rojo aparecía en su rostro. La mirada de Kurenai se posó en Kiba, con una mezcla de exasperación y preocupación. Kiba, recuerda moderar tu entusiasmo con precaución. Aprecio tu confianza. Pero no subestimes los peligros que pueden acecharte. No siempre habrá alguien que cargue con el peso de tu imprudencia. Kiba no pudo resistirse a intervenir, su naturaleza impulsiva volvió a salir a la superficie. Hombre, Kurenai-sensei, hoy te has explayado demasiado. No te preocupes, he aprendido de mis errores la última vez y me aseguraré de que nada salga mal esta vez. La mirada de Kurenai finalmente se posó en Shino. Espero que ustedes tres se apoyen mutuamente y se conviertan en ninjas capaces, incluso cuando ya no esté aquí para guiarlos. Su voz tenía un matiz de arrepentimiento, como si hablara desde una experiencia personal. Sus fracasos pasados, las cicatrices que llevaba, estaban grabadas en sus palabras. No solo les estaba advirtiendo sobre la misión que tenían por delante, sino que les estaba impartiendo una lección nacida de sus propios errores. Hinata dio un paso adelante, su voz llena de una nueva determinación. Kurenai-sensei, haremos lo mejor que podamos. No te decepcionaremos. Y Sensei siempre será nuestro Sensei, pase lo que pase. Una suave sonrisa adornó los labios de Kurenai mientras miraba a sus estudiantes. Recuerden, no importa a dónde vayan, siempre los estaré cuidando. Equipo 8, en marcha. Sí, Kurenai-sensei. X3, con una determinación compartida, el trío respondió a su orden y se adentraron en el bosque, sus pasos se desvanecieron en la distancia mientras se embarcaban en su viaje hacia la aldea de Kurosawa. Detrás de ellos, Kurenai observó cómo se desvanecían sus siluetas antes de volver la mirada hacia Konoha, con los ojos fijos en su próspera aldea. Una sensación de nostalgia y tristeza la invadió, en particular cuando su mirada se dirigió hacia el hospital. Suspiró, con el corazón pesado por preocupaciones no expresadas. Al final, se dio la vuelta resueltamente y persiguió a sus estudiantes, con el peso de su futuro amenazador grabado en cada paso. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, la luz del sol naciente se filtraba a través de las ventanas, proyectando un brillo dorado a lo largo de las paredes. La habitación estaba llena de tensión mientras Tsunade, la quinta Hokage, estaba sentada detrás de su escritorio, con las manos entrelazadas. Sus ojos estaban fijos en el documento que tenía frente a ella, un informe que resumía los resultados de la reciente reunión del Consejo. Las líneas de su frente se hicieron más profundas a medida que asimilaba el preocupante contenido. De pie cerca, Shizune sostenía a Tonton, su pequeño compañero cerdito, y observaba a Tsunade con preocupación grabada en su rostro. Incapaz de soportar el silencio por más tiempo, finalmente habló. Tsunade-sama, ¿hay algo que la preocupa? Parece bastante preocupada. Tsunade dejó escapar un chasquido de lengua frustrado, con la mirada todavía fija en el informe. Es difícil no estar preocupada, Shizune. Los asesores y algunos miembros del consejo claramente apuntaron a Shibi del clan Aburame en la reunión de esta vez. Eso habla de los problemas internos problemáticos que enfrentamos aquí en Konoha. Incluso en tiempos como estos, no pueden detener sus peleas mezquinas. Shizune frunció el ceño al recordar que Tsunade ya había resuelto la queja del clan Aburame. Con la confusión grabada en su rostro, preguntó. ¿Pero no te ocupaste ya del problema del clan Aburame? ¿Por qué todavía hay problemas? El suspiro de Tsunade estaba cargado de cansancio mientras se frotaba las sienes, tratando de aliviar el dolor de cabeza que se había formado. Sí, resolví el problema diplomático a pesar de las quejas externas. Sin embargo, estos viejos pedorros no se conforman con eso. Quieren seguir jugando a sus juegos políticos, buscando ganancias personales siempre que pueden. Y tengo el presentimiento de que este evento debe tener el impulso secreto de ese hombre detrás. Se avecinan problemas, Shizune. Claramente, el viejo sucio quiere fastidiar al clan Aburame después de no poder obtener lo que quería.
Shizune se quedó en silencio, su mente daba vueltas con las implicaciones de las palabras de Tsunade. Después de una breve pausa, finalmente reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado rondando en su mente. Tsunade-sama, ¿qué pasa con la misión del equipo 8? ¿Habrá algún problema con su partida? La mirada cansada de Tsunade se encontró con los ojos preocupados de Shizune. Dejó escapar otro suspiro profundo, su voz llena de una mezcla de preocupación y frustración. Eso, Shizune, es lo que realmente me preocupa. Últimamente, he tenido la persistente sensación de que me he perdido un eslabón crucial, y creo que tiene algo que ver con los movimientos del equipo 8. Y ahora, no puedo evitar sospechar de la interferencia secreta de ese hombre detrás de todo. Shizune frunció el ceño y su voz estaba cargada de preocupación. ¿Por qué dejó que un Jonin de Kurenai aceptara una misión si sospechaba que algo andaba mal, Tsunade-sama? La atmósfera en la oficina del Hokage se volvió aún más tensa, las sombras se profundizaron alrededor de Tsunade mientras ella continuaba lidiando con sus preocupaciones. La joven lanzó una mirada cansada a Shizune, con una mezcla de determinación y miedo en su rostro. Quería que el equipo 8 se mantuviera discreto dentro de la aldea, comenzó Tsunade, con la voz teñida de frustración, pero ambas sabemos que esa opción nunca está realmente disponible para los ninjas, especialmente no con ese hombre acechando en las sombras. Siempre encuentra una manera de asignar misiones a la fuerza. Tsunade se reclinó en su silla, el cansancio era evidente en cada uno de sus movimientos. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Lo pensé detenidamente, Shizune. Kurenai es una ninja capaz y experimentada. Creí que si realmente había problemas, ella sería capaz de manejarlos. Además, no podemos dejar que el miedo nos paralice, y ellos no pueden protegerse contra los planes de ese hombre para siempre. Es mejor sacar a la serpiente de la oscuridad, y tal vez el cazador se convierta en la presa. Entonces, permitir que Kurenai se hiciera cargo de una misión fue la elección que tomé. Tsunade se sentó de nuevo, con los ojos parpadeando con una mezcla de aprensión y determinación. Esta vez, el equipo 8 se aventuró lejos de la aldea. Es una oportunidad excelente para que ese hombre haga un movimiento. Pero sus métodos son dudosos y nunca puedo adivinar lo que realmente está en su mente retorcida. Después de sus repetidos reveses, temo que esta vez pueda cruzar una línea que no podemos ignorar. Es mejor que no pase nada, pero no podemos permitirnos el lujo de arriesgarnos con esto, Tsunade-sama realmente dijo que no podía permitirse el lujo de apostar. La voz sorprendida de Shizune resonó en la habitación, acompañada por la sorpresa de Tonton, Bui. Sí sería, Shizune. Reprendió Tsunade, acariciando con su mano el informe sobre su escritorio, atrayendo la atención de Shizune nuevamente al tema en cuestión. Ejem. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, la mente de Shizune se calmó y se apresuró a buscar una solución. Tsunade-sama, tal vez deberíamos considerar enviar algunos Anbu para vigilar al equipo 8. Pueden brindar apoyo si es necesario y podemos confiar en su lealtad hacia la aldea. Tsunade negó con la cabeza y se le formó un surco profundo en la frente. Ojalá fuera así de simple, Shizune. Los limpios de Anbu están todos enviados a sus respectivas tareas, y nunca podemos estar seguros de si ese hombre tiene subordinados entre el resto de las filas de Anbu. Su apoyo podría volverse insignificante, o peor aún, podría usarse en nuestra contra. Un pesado silencio descendió sobre la habitación, roto solo por los peculiares sonidos buioing de Tonton, el pequeño cerdito, mientras miraba de un lado a otro entre Tsunade y Shizune, aparentemente tratando de contribuir a la discusión a su manera única. Ambos ojos se dirigieron hacia Tonton por un momento, mientras sus cabezas asintieron, como si comprendieran el místico lenguaje de los cerdos. Tsunade-sama. Comenzó Shizune con vacilación. Tal vez podamos escuchar a Tonton y explorar otra opción. Podemos enviar un grupo separado para apoyar al equipo 8, uno en quien podamos confiar plenamente y que nunca pondría en peligro la seguridad del equipo 8. Creo que tengo en mente al equipo perfecto. El interés de Tsunade se despertó y su mirada se fijó en Shizune. Oh. ¿Es la misma en la que estoy pensando, Shizune? Si os ha gustado el video, denle like, suscríbanse, y activen la campanita.